Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 53 de Biogeografía. Continuamos estudiando el área de distribución de las especies. Y particularmente estamos hablando de la dinámica del área. Bien, la presencia de especies vicarias en diferentes continentes siempre resultó difícil de explicar en el marco conceptual de la ortodoxia geológica fijista, que se usó hasta la década de los 60 del siglo pasado. Por ejemplo, en este mapa, imaginemos que registramos la presencia de anuros tanto en Sudamérica como en África y en Australia. Entonces, ¿cómo podemos explicar que estos anuros se encuentren en áreas tan diferentes? Necesitamos, desde luego, postular que se originaron en algún lugar y a partir de ahí se dispersaron hacia otros sitios. Por lo menos esa sería una probabilidad, pero cualquiera de las rutas que usemos, rutas terrestres, implican cambios importantes en la latitud y por tanto en la disponibilidad de energía para poder funcionar, y esto pues hace poco creíble esa interpretación de que los anuros, estos animales terrestres, de alguna manera lograron salvar barreras oceánicas, fueron capaces de cruzar franjas latitudinales donde las condiciones climáticas y de otra índole son diferentes. En suma, este es un problema difícil de resolver o imposible de resolver en términos de la geología clásica, en la que se consideraba que los continentes se habían mantenido básicamente en la posición en que los encontramos ahora. Sin embargo, la teoría de tectónica de placas o tectónica global reemplazó el paradigma geológico fijista, es decir, estableció la realidad de los grandes desplazamientos continentales. Ello permitió proponer nuevas teorías para explicar la distribución de las especies vicarias. Entre ellas están la panbiogeografía, la biogeografía filogenética y la biogeografía cladista. En este esquema, se aprecia la ubicación de los continentes en el Paleozoico. Y noten ustedes que África, Sudamérica y Norteamérica están muy próximas entre sí. Y esta ruptura ocurrió ya en el Mesozoico temprano, el Triásico y cuando mucho el Jurásico temprano. Entonces, se considera que esta ruptura de Pangea es un efecto de vicarización o un evento de vicarización que separó a una biota que estaba continua en estos tres continentes. Eso explicaría entonces que la presencia de anuros, esos animales terrestres en Sudamérica, África y Australia, no se debía a una dispersión como tal, sino al hecho de que formaban parte de una biota que antes estaba ocupando un área continua. Otra de las tesis propuestas es la llamada panbiogeografía. El creador de esta teoría fue un botánico venezolano de nombre León Croizat. Su método consiste en enlazar el área de distribución de especies vicarias mediante líneas llamadas trazos individualizados o individuales. Ahora, cuando varios de estas líneas coinciden, se marca una traza generalizada. La interpretación es así: se considera que estas coincidencias son reales y que denotan la presencia de una biota común en el pasado, separada subsecuentemente por un evento no biológico al que se llama evento de vicarización. Y aquí tenemos en esta diapositiva esquemas de estas áreas o trazos generalizados para aves del grupo de las ratites, para fagáceas, particularmente el género Notophagus, que es propio del hemisferio sur, y ranas del género Leiopelma y taxa relacionados.
La biogeografía filogenética fue propuesta por Hennig en 1966 y ampliada por Brundin también en ese año. El método es utilizar la sistemática cladista, que presupone especiación dicotómica sucesiva de linajes monofiléticos y, por tanto, que ocurre colonización sucesiva de áreas por especies originadas cladogenéticamente, es decir, por dicotomización dicotomización, dichotomic branching en inglés. Aquí tendríamos, por ejemplo, el caso de las especies, pensemos en coleópteros que se encuentran en Papúa Nueva Guinea, en Australia, en Nueva Zelandia y en Sudamérica. Y en el recuadro de la derecha se propone la hipótesis de cladogénesis, es decir, de bifurcación o dicotomización que produjo este resultado. Bien, en este esquema se aprecian áreas de distribución en Sudamérica y en Australia y los posibles procesos de cladogénesis, es decir, de este dichotomic branching que produjo estas condiciones. Y en la biogeografía cladista, esa fue propensa por Nelson y ampliada por Rosen en el 75 y Plotnik en el 76. Y este método combina el enfoque biogeográfico, es decir, utilizar los trazos generalizados con el cladístico, es decir, la especiación dicotómica seriada aplicada solamente a linajes filogenéticos. Y aquí está una ilustración de este proceso, desde luego es ampliamente hipotético, y estamos hablando de coleópteros, que son insectos que tienen ya una larga duración geológica. Y nótese que en el esquema se presenta la distribución de los continentes en tiempos sucesivos a medida que Pangea se fue disgregando. Y estas zonas amarillas es donde están estos coleópteros, y en el esquema de la derecha se aprecia cómo habría ocurrido esa dicotomización seriada y por tanto la ocupación sucesiva de áreas. Y pues es un aspecto metodológico de esta teoría, y noten ustedes que a la izquierda se tienen en columnas las especies o taxa que se quieran comparar, y a la derecha están los diferentes atributos o caracteres que se designan en este caso de una manera numérica, y en cada hilera, por ejemplo de A, se muestra que para el carácter 1 ese no está presente, el carácter 3 sí está presente, el 6 sí está presente, el 7 sí está presente y así sucesivamente. En el caso de B, el carácter 2 está presente, el 3 también, y del 6 al 12 están presentes todos. Y así sucesivamente. Entonces se propone mediante estos esquemas o cladogramas explicar esta sucesión de dicotomías que produce pues una hipótesis de relaciones filogenéticas. Y finalmente está el enfoque llamado de biogeografía holística, es decir, este enfoque ha sido utilizado desde hace mucho por paleontólogos de vertebrados que tratan problemas biogeográficos, y el método es realmente sencillo, es considerando que la realidad de la distribución, de la dispersión y de la vicarización existe, la distribución de los taxa implicados tiene que hacerse por métodos dispersalista, panbiogeográfico o cladístico, según la evidencia disponible, es decir, se combinan ambas posibilidades de una manera pues lo más razonable posible, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos apreciar este esquema del continente americano,
donde en el terciario temprano, no, más bien el terciario tardío y cuaternario, mamíferos de Norte y Sudamérica pasaron a Sudamérica y viceversa. Los mamíferos de Sudamérica estaban adaptados a condiciones tropicales y encontraban en Norteamérica solamente condiciones como esas, pues en Centroamérica y en el sur de México. En cambio, los mamíferos de Norteamérica encontraron en Sudamérica un amplísimo entorno ecológico apropiado para ellos y por tanto se dispersaron ampliamente. Entonces, a esa dispersión, tanto en sentido de Sudamérica a Norteamérica como de Norteamérica a Sudamérica, es a lo que se llama el gran intercambio biótico americano, Gafi por sus siglas en inglés. Y si consideramos la fauna que debió ocupar la parte oriental del Pacífico, aledaña a México, Centroamérica y Sudamérica, y la que ocupa el Mar Caribe, ahora está constituida por géneros diferentes, pero en realidad era una fauna única del Pacífico Oriental que se extendía hasta el Mar Caribe y por un evento de vicarización, es decir, por el surgimiento de Centroamérica, esta fauna única quedó separada en dos secciones y cada una de ellas ha seguido su propio curso evolutivo. Bien, otro aspecto histórico importante a considerar es las llamadas áreas refugio y especies reliquia. Un área de refugio es aquella donde se encuentra una especie reliquia y tal especie pertenece a un linaje que está en proceso de extinción, es decir, su mayor diversidad ocurrió en el pasado geológico. A estas especies también se les llama taxón sobreviviente. Tomemos el caso de la gran isla de Madagascar, que es el refugio de lemures, es decir, de primates que antes tuvieron una amplia distribución en África y en Europa meridional y también se encontraban en Norteamérica. Y ahora pues se encuentran nada más en Madagascar, donde pues sobreviven en ese refugio. Y también el caso de las llamadas tuateras, el género Sphenodon, que son unos reptiles muy curiosos parecidos a las iguanas, que se encuentran ahora solamente en Nueva Zelanda y tuvieron en el pasado geológico una distribución mucho mayor. Nótese aquí que se trata más bien de conceptos interpretativos que descriptivos. También vale la pena destacar que con frecuencia las islas funcionan como refugio y por tanto encontramos en ellas especies, podríamos llamar arcaicas o sobrevivientes. Bien, las áreas de especies endémicas es lo que vamos a tratar en este momento. Técnicamente endémico significa nativo de un lugar, originalmente es un término médico para referirse a enfermedades que ocurrían solamente en determinadas zonas o áreas geográficas. Sin embargo, este término se ha generalizado y se considera una especie endémica aquella que tiene un área de distribución relativamente pequeña, por lo tanto confinada a un espacio geográfico particular. En el caso de México, su geografía física tan complicada y su historia geológica, pues tiene entonces muchos lugares que pueden funcionar como refugio. Pensemos en el Conejo de los Volcanes, el Romero Lagos, es el punto que se ve en la parte oriental de la faja volcánica transmexicana, que es el único lugar del mundo donde se encuentra este conejo. Y considerando otros aspectos endémicos o históricos, tenemos este mapa de Estados Unidos donde muestra el número de especies endémicas por estado. Noten ustedes que en la región oriental de Estados Unidos, en general el número de especies dinámicas es bajo
y es un poquito mayor en la región central, aunque Texas tiene bastantes especies eh, endémicas, unas 379. Y en cambio en la región occidental el número de especies endémicas es mayor y vale destacar que en California el número de especies endémicas que tiene es de 1517, es decir, una enormidad de especies endémicas. Las explicaciones a este fenómeno pues no se tienen plenamente, y hay varias hipótesis, pero no hay ninguna que haya sido utilizada o aceptada universalmente. Bien, gracias por su atención.